Estaba de pie en la última fila. Nadie lo había invitado. Nadie sabía exactamente por qué había ido. Quizás ni él mismo lo sabía del todo. Pero ahí estaba Rodrigo, con su camisa azul planchada con demasiado cuidado para alguien que supuestamente iba a pasar desapercibido, viendo cómo las puertas del salón se abrían de par en par y la música comenzaba a sonar. Y entonces la vio. Valentina caminaba hacia el altar con una calma que a Rodrigo le partió algo por dentro. No era la calma de alguien que dudaba. Era la calma de una mujer que había tomado una decisión y había hecho las paces con ella. Llevaba un vestido sencillo, casi sin adornos, porque así era ella sin necesidad de nada extra para ocupar completamente cualquier espacio en el que entrara. Su padre caminaba a su lado con los ojos brillantes. Los invitados se ponían de pie, y Rodrigo no se movió. Apretó el pequeño programa de la ceremonia que alguien le había puesto en las manos al entrar. Lo apretó sin darse cuenta, sin notarlo, hasta que el papel quedó completamente arrugado entre sus dedos. No lloró, eso es lo que más duele de recordar que no lloró. Se quedó ahí parado, con los ojos secos y el pecho lleno de algo para lo que todavía no tenía nombre, viendo cómo la mujer que había estado en el centro de su mundo durante 3 años caminaba hacia otro hombre. Mateo la esperaba al frente, alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa amplia que Rodrigo le había visto en fotos y que siempre le había generado algo incómodo en el estómago. Algo que durante meses se había dicho a sí mismo que era simple desconfianza, que era intuición, que era preocupación genuina por ella, pero en ese momento, viéndolo sonreír mientras Valentina se acercaba, Rodrigo supo la verdad. Lo que sentía no era desconfianza, era algo mucho más honesto y mucho más vergonzoso, era celos, celos puros, simples, dolorosísimos. Los celos de un hombre que se había pasado 3 años convenciéndose de que estar cerca era suficiente, de que el silencio era una forma de amor, de que si esperaba el momento perfecto, ese momento eventualmente llegaría. El momento había llegado, y él estaba en la última fila. El sacerdote comenzó a hablar. Las palabras llegaban a Rodrigo como desde muy lejos, amortiguadas, como si hubiera agua entre él y todo lo demás. Escuchó fragmentos. El amor es paciente, el amor es generoso. Miró las manos de Valentina cuando Mateo le puso el anillo. Miró su perfil cuando ella sonrió. Miró el exacto momento en que se convirtió en la esposa de otro hombre. Y entonces, sin que nadie lo notara, sin drama, sin escena, Rodrigo salió. Caminó por el pasillo lateral con pasos lentos pero constantes. Empujó la puerta de vidrio con el hombro. Afuera el aire estaba fresco y el sonido de la música quedó atrás, apagado por la distancia. El estacionamiento estaba casi vacío, todos estaban adentro, aplaudiendo. Rodrigo caminó hasta su carro, un viejo sedán gris que nunca había molestado en cambiar porque nunca había tenido una razón suficientemente grande para nada. Se sentó en el capó, así, sin más, con la espalda un poco encorvada y los codos sobre las rodillas y el programa arrugado todavía en la mano. Sacó el teléfono, buscó el nombre de su hermano Daniel en los contactos y lo llamó. Sonó 3 veces antes de que contestara. «Rodrigo, ¿qué pasó?» Rodrigo no supo por dónde empezar, así que no empezó por ningún lado. Simplemente dijo lo único que en ese momento era completamente verdad. «Me equivoqué en todo, Daniel, en absolutamente todo, y ya es demasiado tarde». Su hermano no dijo nada por un momento, solo respiró al otro lado de la línea, y ese silencio, paradójicamente, fue lo primero que Rodrigo sintió ese día que de verdad le llegó al pecho. No las palabras del sacerdote, no la música, no los aplausos, ese silencio de su hermano que significaba «te escucho, estoy aquí, sé que esto es real». Colgó sin despedirse, guardó el teléfono, se quedó ahí sentado en el capó de su carro gris hasta que el sol empezó a bajar un poco y el frío comenzó a notarse en los brazos. Nadie salió a buscarlo, por supuesto que no, nadie sabía que había ido. Nadie sabía lo que cargaba, nadie,
en todos esos años, había sabido realmente lo que Rodrigo sentía, porque Rodrigo había trabajado muy duro, con una disciplina casi admirable, para que nadie lo supiera, incluyendo ella, especialmente ella, y para entender cómo un hombre llega a ese estacionamiento, solo, en la boda de la mujer que ama, sin haber dicho nunca una sola palabra verdadera. Hay que volver atrás, hay que ir a donde todo comenzó, a un teatro municipal con las butacas desgastadas, y la acústica imperfecta, y las noches largas de ensayo donde dos personas construyeron algo que ninguna de las dos se atrevió a nombrar. Hay que volver a hace 3 años, cuando Rodrigo conoció a Valentina por primera vez, y todavía había tiempo para todo. Hay personas que aprenden a existir en los márgenes de su propia historia, no porque no tengan valor, sino porque en algún momento de su vida aprendieron que ocupar demasiado espacio era arriesgado, que querer demasiado era peligroso, que era mejor estar cerca del fuego sin quemarse que alejarse y quedarse completamente a oscuras. Rodrigo Salinas era esa clase de persona. Creció en una casa donde las emociones no se nombraban, se administraban. Su padre era un hombre funcional, trabajador, presente físicamente y completamente ausente en todo lo demás. Su madre compensaba ese silencio con una energía constante, con movimiento, con actividad, como si detener el cuerpo fuera permitirle al dolor encontrar un lugar donde sentarse. Rodrigo aprendió de los dos, aprendió a estar, a no molestar, a ser útil sin ser urgente, aprendió que el amor no se pedía, se ganaba siendo indispensable. A los 17 años se enamoró por primera vez de una compañera de clase que nunca supo que él existía de esa manera, no porque fuera invisible, sino porque él nunca hizo nada para ser visto. La observó durante meses, escribió cosas en un cuaderno que después quemó, y cuando ella se fue con otro chico del salón, Rodrigo no sintió traición, sintió confirmación. Una voz interna que ya conocía le dijo, con una calma perturbadora, ¿ves? Era mejor no intentarlo. Esa voz lo acompañó durante años. Cuando llegó al teatro municipal a los 26. Ya tenía un sistema perfectamente diseñado para funcionar en el mundo sin exponerse demasiado. Era técnico de sonido, un trabajo que amaba genuinamente porque le permitía ser parte de algo sin ser el centro de nada. Conocía cada cable, cada frecuencia, cada acústica del lugar con una precisión que sus compañeros admiraban. Era confiable, era tranquilo, era, en la definición más honesta de la palabra, invisible hasta que apareció Valentina Ríos. No apareció de manera dramática. No hubo música de fondo ni luz especial cayendo sobre ella. Apareció un martes por la tarde con una carpeta bajo el brazo, buscando al responsable de sonido para coordinar los niveles del micrófono para un espectáculo de danza contemporánea. Alguien le señaló a Rodrigo. Ella caminó hasta donde él estaba, le extendió la mano y le dijo su nombre con esa claridad que tienen las personas que no dudan de que merecen ser escuchadas. Rodrigo le estrechó la mano y, por alguna razón que tardó semanas en entender, no pudo olvidar ese momento. No era su belleza, aunque Valentina era una mujer que detenía miradas. Era algo en la manera en que hablaba, directa, pero no agresiva, segura, pero no cerrada. Tenía la capacidad de hacer que una conversación sobre logística técnica se sintiera como algo importante, como si cada detalle que ella nombraba tuviera un peso específico que merecía ser tomado en serio. Rodrigo, que había pasado años sintiéndose un detalle menor en la vida de los demás, no supo cómo procesar que alguien lo mirara mientras le hablaba como si sus respuestas realmente importaran. Los primeros meses fueron de conversaciones breves, funcionales. Ella le pedía cosas, él las resolvía, pero el teatro tiene esa magia extraña de los espacios que viven de noche, donde las personas bajan la guardia porque el mundo exterior parece haberse apagado junto con las luces de la calle. Y fue en esas noches de ensayos tardíos, cuando los actores ya se habían ido y quedaba solo el equipo técnico terminando de cerrar,
que Rodrigo y Valentina empezaron a hablar de verdad. Ella le preguntó una noche qué libro estaba leyendo. Él, sorprendido de que alguien se interesara, le dijo el título con cierta timidez. Ella no solo lo conocía, sino que tenía una opinión formada sobre él, matizada, honesta, y empezaron a discutirlo con esa intensidad que solo aparece cuando dos personas descubren que piensan de maneras complementariamente distintas. Esa noche Rodrigo llegó a su apartamento y no pudo dormir, no de angustia, de algo que no recordaba haber sentido antes con tanta nitidez, algo parecido a estar despierto con el tiempo. La amistad se construyó sola, casi sin que ninguno de los dos tomara una decisión consciente al respecto. Se volvieron el punto fijo del otro dentro del caos del teatro. Ella le contaba cosas que no le contaba a nadie. Él la escuchaba con una atención que ella misma le dijo una vez que era casi intimidante, en el buen sentido. Almorzaban juntos varios días a la semana. Se mandaban mensajes a horas extrañas sobre cosas sin importancia que de alguna manera siempre terminaban importando, y Rodrigo supo. No fue una revelación súbita. No fue un instante cinematográfico, fue una acumulación silenciosa, como el agua que llena un vaso gota a gota hasta que un día lo encuentras lleno sin haber visto el momento exacto en que pasó. Un día simplemente supo que quería a Valentina de una manera que no tenía nada que ver con la amistad, y en ese momento exacto, en lugar de hacer algo con eso, Rodrigo tomó la única decisión que sabía tomar cuando algo lo asustaba de verdad. No hizo nada. Se dijo a sí mismo que era demasiado importante para arriesgarlo, que ella era demasiado valiosa para perderla, que si lo intentaba y fallaba, no solo perdería la posibilidad de un amor, sino la única amistad que en años lo había hecho sentir que existía de manera completa, y esa lógica, que sonaba a protección, era en realidad el lenguaje más sofisticado que tenía su miedo para justificarse. Así que construyó el rol con una dedicación casi artesanal. Se convirtió en el mejor amigo posible. Escuchó cada historia de cada hombre con quien ella salió. Dio consejos honestos. Buenos consejos. Consejos que a veces la ayudaron a tomar decisiones correctas con personas que no lo merecían. La consoló cuando la lastimaron. La celebró cuando estuvo bien, estuvo presente en cada momento importante de su vida sin ocupar jamás el lugar que en silencio sentía que era suyo, y cada vez que lo hacía, cada vez que elegía el rol del amigo sobre la verdad de lo que sentía, algo pequeño se rompía en un lugar de el que nadie podía ver. Cuando Valentina le habló de Mateo por primera vez, Rodrigo estaba sentado frente a ella en el café de siempre, con su café de siempre, en lo que parecía una tarde de siempre. Ella tenía una sonrisa diferente mientras lo describía, una sonrisa que Rodrigo reconoció porque era la misma que había deseado, en silencio, provocar él algún día. Escuchó, asintió, preguntó las cosas correctas, y cuando ella le dijo, ¿qué opinas? Sé honesto. Rodrigo la miró a los ojos y dijo lo único que su miedo le permitía decir: si te hace feliz, eso es lo que importa. Valentina sonrió, le apretó el brazo con afecto genuino, y siguió hablando. Rodrigo siguió escuchando, como siempre, como el hombre que había aprendido también a estar cerca que nunca aprendió a llegar. Hay un tipo de dolor que no llega de golpe. No es el dolor que te dobla en dos ni el que te roba el aire de los pulmones en un segundo. Es el otro tipo, el que llega despacio, con pasos silenciosos, y se instala en los lugares donde uno guarda las cosas que nunca dijo. Ese dolor no grita, espera, y cuando finalmente lo reconoces, ya lleva tanto tiempo adentro que ya no sabes cómo sería existir sin él. Rodrigo conocía ese dolor mejor que a nadie. Pero lo que llegó después de la boda fue diferente, fue algo que no tenía nombre todavía, algo que se movía diferente dentro de él, con una energía que no era solo tristeza, era más incómodo que la tristeza, más difícil de ignorar. Los primeros días después de la ceremonia, Rodrigo funcionó, fue al trabajo, ajustó cables, calibró frecuencias, respondió mensajes con normalidad aparente.
La gente que lo rodeaba no notó nada porque Rodrigo siempre había sido un hombre de superficie tranquila. Había pasado años perfeccionando esa superficie. Nadie sabía lo que había debajo porque él mismo había decidido, hace mucho tiempo, que nadie tenía por qué saberlo, pero por las noches, en su apartamento pequeño y ordenado, el silencio se volvía demasiado ancho. Se sentaba en el sillón frente a la ventana con alguna taza de café que dejaba enfriarse sin tomar, y su mente hacía algo que no podía controlar, reconstruía momentos, conversaciones específicas, tardes en el café, noches en el teatro, buscaba, con una precisión casi dolorosa, el momento exacto en que todo pudo haber sido diferente, y siempre encontraba el mismo instante. Siempre terminaba en la misma respuesta que le había dado a Valentina meses atrás, con su café en la mano y su miedo perfectamente disfrazado de generosidad. Si te hace feliz, eso es lo que importa. La odiaba esa frase con una intensidad que le sorprendía, porque era una frase que en el momento le había parecido correcta, incluso noble. Ahora la escuchaba en su propia memoria como lo que siempre había sido, una retirada, una bandera blanca levantada antes de que nadie declarara la guerra. 3 semanas después de la boda llegó el mensaje. Era tarde. Rodrigo estaba revisando unos archivos de audio cuando el teléfono vibró en la mesa. Era una foto. Valentina, sola en una mesa de café, con una taza frente a ella y la ventana del local detrás dejando ver la calle oscura afuera, sin filtro, sin pose, y una sola línea debajo de la imagen. ¿Sigues despierto? Rodrigo miró la pantalla durante varios segundos. Algo en esa foto, algo en la manera en que ella estaba sentada, en el ángulo de sus hombros, en la forma en que sostenía la taza con las 2 manos como buscando calor. Le dijo todo lo que el mensaje no decía. Fue, por supuesto que fue. La encontró exactamente como en la foto, en esa misma mesa, con otra taza nueva que tampoco había tomado. Cuando Rodrigo se sentó frente a ella, Valentina le sonrió con esa sonrisa específica que él le conocía desde hace años, la que usaba cuando quería parecer bien y no lo estaba completamente. Era una sonrisa funcional. Una sonrisa de cortesía hacia el propio dolor. No le dijo que Mateo la había lastimado. No usó esas palabras. Dijo que Mateo estaba muy ocupado últimamente, con el tono cuidadoso de alguien que está eligiendo cada palabra para no decir demasiado. Dijo que a veces sentía que todo había pasado muy rápido, que el matrimonio tenía un ritmo que ella todavía estaba aprendiendo a seguir. Lo dijo con una calma que a Rodrigo le pareció más triste que el llanto, porque era la calma de alguien que ya había procesado algo a solas y llegaba a esa conversación con las conclusiones puestas, sin el proceso. Rodrigo escuchó, le hizo las preguntas correctas, la acompañó con esa presencia que siempre había sido su manera de decirle todo lo que no podía decirle con palabras, y cuando ella se fue esa noche, con un abrazo largo en la puerta del café y un gracias por venir. Sabía que vendrías, dicho casi en voz baja. Rodrigo caminó hasta su carro y se quedó sentado adentro sin encender el motor durante varios minutos. Fue ahí, en ese silencio, cuando lo sintió por primera vez con toda su claridad. Los celos, no el dolor suave de antes, no la melancolía familiar de querer algo que nunca intentó tener. Esto era diferente. Esto tenía temperatura, tenía dirección, era una rabia específica, enfocada, que no iba dirigida contra Valentina sino contra todo lo que la rodeaba, contra la situación, contra el hombre que tenía todo lo que Rodrigo nunca se había dado permiso de buscar, y que aparentemente no sabía cuidarlo. Se sorprendió a sí mismo. No era un hombre dado a la rabia, pero esta emoción era demasiado real para ignorarla. Demasiado viva para administrarla como había administrado todo lo demás. Encendió el motor y manejó a casa, con las manos apretadas en el volante. Lo que siguió, en las semanas siguientes fue un proceso que Rodrigo no reconoció en sí mismo sino hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para desmontarlo con elegancia. Empezó a aparecer, no de manera obvia,
no de una forma que nadie pudiera señalar con certeza, pero apareció. Encontraba razones para estar en los espacios donde Valentina estaba. Un proyecto nuevo en el teatro que requería coordinación. Una exposición cultural que él nunca habría visitado solo. Un café cerca del trabajo de ella al que empezó a ir de paso con una regularidad que no era casualidad. No se lo decía a sí mismo en esos términos. Se decía que era un buen amigo, que ella lo necesitaba, que estar presente era lo correcto, pero por dentro, algo había cambiado en la calidad de esa presencia. Ya no era la presencia resignada de quien acepta un rol secundario, era la presencia inquieta de alguien que, finalmente quiere ser visto y no sabe todavía cómo pedirlo sin romper todo lo que construyó. Empezó a notar las ausencias de Mateo con una atención que lo avergonzaba. Levemente cuando era honesto consigo mismo, notaba cuando Valentina llegaba sola a eventos donde debería haber llegado acompañada. Notaba el tono específico que ella usaba cuando lo mencionaba, una ligera contracción, algo entre la defensa y el cansancio. Notaba todo con esa precisión aguda que solo tienen las personas que llevan años prestándole atención a alguien sin que ese alguien lo sepa completamente, y en esa atención había algo nuevo, una intención que antes no existía. Por primera vez en 3 años, Rodrigo estaba intentando ser visto de otra manera. No lo hacía con grandes gestos, no era su estilo ni su capacidad en ese momento. Lo hacía en los detalles. Recordaba cosas que ella mencionaba de pasada y las retomaba semanas después. Le mandaba artículos sobre temas que sabía que le importaban, con un mensaje breve pero considerado. Cuando estaban juntos, la miraba de una manera diferente, una fracción de segundo más larga, con algo menos escondido en los ojos. No sabía si ella lo notaba. Tenía miedo de saberlo. La pregunta que lo desvelaba no era si Valentina lo correspondería, era una pregunta más incómoda, más difícil de formular incluso en la intimidad de su propio pensamiento. ¿Estaba haciendo esto por amor genuino, o porque el ego herido finalmente había despertado lo que el corazón nunca tuvo el valor de expresar? ¿Quería a Valentina? ¿O quería no haberla perdido? ¿Era lo mismo? No tenía respuesta, y esa ausencia de respuesta lo perseguía. La noche en que todo dio un giro definitivo llegó sin anuncio, como llegan siempre las noches que cambian algo. Valentina lo llamó. Estaba en su apartamento. La voz no tenía la calma habitual, tenía algo quebrado en los bordes, algo que ella estaba conteniendo con esfuerzo. Rodrigo fue cuando llegó. Ella le mostró el teléfono sin decir nada. No necesitaba decir nada. Los mensajes hablaban solos. La otra persona era real. La situación era real. Y el dolor en los ojos de Valentina era el tipo de dolor que no admite interpretaciones ni matices. Rodrigo sintió algo que no esperaba sentir en ese momento. No fue satisfacción. No fue la pequeña y vergonzosa validación de quien había visto algo venir. Fue rabia limpia. Rabia de la que nace cuando alguien que uno quiere es lastimado, y debajo de esa rabia, más profundo, algo que se parecía mucho al miedo porque en ese momento supo que tendría que decir algo real, que no podía seguir siendo el espacio seguro sin nombre, el amigo que todo lo sostenía desde afuera, que este momento, este preciso momento, era el tipo de momento que no vuelve. Se sentó junto a ella. Y después de un silencio largo, en el que los dos miraron la misma nada durante varios segundos, Rodrigo habló. No dijo todo, todavía no, pero dijo lo primero verdadero que le había dicho en años, con una voz más baja de lo normal, como si las palabras todavía le costara pronunciarlas en voz alta. Mereces a alguien que nunca te haga dudar. Valentina lo miró. Un segundo, solo un segundo. Pero fue un segundo diferente a todos los anteriores, como si algo en esa frase, dicho con esa voz, en ese momento, hubiera llegado a un lugar distinto al que llegaban normalmente las palabras de Rodrigo. Después volvió a mirar hacia adelante, y Rodrigo también, pero los dos sabían, aunque ninguno lo dijera todavía, que algo había cambiado en el aire entre ellos.
algo pequeño, frágil, que podía romperse con un movimiento brusco o crecer con el cuidado correcto. Lo que ninguno de los dos sabía aún era cuánto tiempo les quedaba para descubrir cuál de las dos cosas pasaría. Aira, momentos en que la vida te da exactamente lo que pediste, y resulta ser lo más doloroso que jamás hayas recibido. Rodrigo había pasado semanas diciéndose a sí mismo que solo necesitaba una razón concreta, verificable, que justificara lo que sentía y le diera permiso de actuar, algo que convirtiera su impulso en algo más limpio que los celos, algo que pudiera mirarse al espejo y llamar por un nombre noble. Y cuando esa razón apareció, cuando la evidencia estuvo frente a él con toda su claridad brutal, descubrió que las razones no salvan a nadie, que la verdad no llega sola, que siempre trae consigo otra verdad más profunda, más difícil, que nadie pidió conocer. Todo comenzó de manera casi ordinaria. Rodrigo no era el tipo de persona que investiga a otros. No tenía ese instinto, ni esa frialdad calculada que requiere observar a alguien con distancia estratégica, pero algo en él había cambiado desde aquella noche en el apartamento de Valentina, desde ese segundo en que ella lo miró de manera diferente después de sus palabras. Algo se había movido de lugar y ya no podía volver a acomodarse en la posición anterior. Así que empezó a prestar atención, no de manera obsesiva, no con un plan elaborado, simplemente dejó de mirar hacia otro lado, y cuando uno deja de mirar hacia otro lado, empieza a ver cosas que siempre estuvieron ahí. Las ausencias de Mateo tenían un patrón. Rodrigo lo notó primero en las conversaciones con Valentina, en las pequeñas inconsistencias que ella mencionaba sin darles demasiado peso, con esa tendencia que tienen las personas enamoradas de suavizar las señales que no quieren leer, viajes de trabajo que se extendían sin explicación clara, noches en que el teléfono no contestaba y la justificación llegaba horas después, breve y sin detalles. Una geografía emocional que no cerraba. Rodrigo no hizo nada extraordinario para encontrar lo que encontró. Casi podría decirse que la información llegó sola, como llegan las cosas que el universo quiere que sepas aunque no las hayas buscado con demasiado esfuerzo. Un conocido en común, una conversación casual, un nombre mencionado en el contexto equivocado, y de repente, con una facilidad que lo perturbó más que la revelación misma, Rodrigo tuvo frente a él la confirmación de lo que Valentina ya comenzaba a sospechar. Mateo tenía una relación paralela, no era una sospecha, no era una interpretación generosa de situaciones ambiguas. Era real, tenía nombre, tenía historia, tenía el peso específico de algo que llevaba tiempo existiendo en las sombras de un matrimonio que todavía olía a flores de boda. Rodrigo se quedó quieto. Durante mucho tiempo después de saberlo, pensó que sentiría algo parecido a la validación, que esa pequeña y vergonzosa voz interna que había estado susurrando lo sabía se alzaría con algún tipo de certeza, pero no fue así. Lo que sintió fue más parecido al peso, un peso específico en el pecho, una presión que no era triunfo ni satisfacción sino algo mucho más complicado. Porque querer a alguien de verdad significa que su dolor también te duele, incluso cuando ese dolor abre una puerta que tú llevabas años mirando desde afuera. Pasó 2 días decidiendo cómo decírselo, 2 días construyendo la conversación en su cabeza, ensayando las palabras, eligiendo el momento, el lugar, el tono. Quería hacerlo bien, quería que ella lo recibiera de la manera correcta, que no sintiera que él llegaba con esa información, como quien llega con un arma, sino como quien llega con la verdad porque la quiere demasiado para dejarla vivir en una mentira. Fue su hermano Daniel quien interrumpió esos 2 días. Daniel era 4 años mayor que Rodrigo, y era el único ser humano en el mundo ante quien Rodrigo no mantenía la superficie perfectamente tranquila. Se habían llamado la noche de la boda, cuando Rodrigo estaba sentado en el capó de su carro, y desde entonces Daniel sabía más de lo que sabía nadie. No todo, pero suficiente. Esa tarde Daniel llegó a su apartamento sin avisar,
con esa costumbre de los hermanos mayores de aparecer cuando algo los inquieta. Traía el teléfono en la mano y una expresión que Rodrigo no le conocía bien, algo entre la preocupación y la duda de quien no sabe si está haciendo lo correcto al decir lo que va a decir. Se sentaron. Daniel puso el teléfono sobre la mesa entre los dos, y le explicó, con palabras cuidadosas y lentas, cómo había llegado a él esa información, una amiga en común, una conversación que no estaba destinada a salir de donde ocurrió, un mensaje que alguien no debería haber visto pero vio. Era una conversación de Valentina con su mejor amiga, de hace 8 meses, antes de la boda. Rodrigo la leyó una vez. Después la leyó de nuevo, más despacio, como cuando uno relee algo porque no puede creer que las palabras digan lo que dicen. Valentina escribía con la honestidad específica que solo aparece cuando uno lee. Habla a alguien de confianza absoluta en la intimidad de una conversación que cree privada, sin filtros, sin la arquitectura cuidadosa que usamos cuando sabemos que alguien más podría escuchar. Decía que Rodrigo era la persona más importante que había tenido en su vida, que había algo en él que no encontraba en ningún otro lugar, una calidad de presencia, una manera de entenderla que la hacía sentir completamente vista, y después, con esa honestidad que duele porque es limpia, decía algo que Rodrigo tuvo que dejar de leer por un momento antes de poder continuar. Decía que había esperado, que hubo un tiempo, más de un tiempo, en que ella había dejado espacio deliberado, había ralentizado sus propias decisiones, había estado atenta a una señal que nunca llegó, que había querido que él dijera algo, cualquier cosa, una palabra, un gesto, algo que le diera permiso de mirar en esa dirección sin el miedo de equivocarse sola, y que cuando esa señal no llegó, cuando los meses pasaron y Rodrigo siguió siendo el amigo perfecto sin fisuras, sin contradicciones, sin ninguna grieta por donde pudiera colarse algo diferente, ella tomó una decisión, no de rendirse, porque no lo planteaba en esos términos, sino de seguir viviendo, de no detener su propia historia esperando un capítulo que el otro no estaba escribiendo. Rodrigo es la persona que más quiero en mi vida. A veces pienso que si él alguna vez me hubiera dicho algo, todo habría sido diferente, pero él nunca lo hará, y yo no puedo esperarlo para siempre. Rodrigo puso el teléfono sobre la mesa, no dijo nada durante un tiempo que a Daniel le pareció demasiado largo. Su hermano no lo interrumpió, tuvo la sabiduría de quedarse callado, de dejar que ese silencio tuviera el espacio que necesitaba, porque lo que Rodrigo estaba procesando en ese momento no era una revelación romántica, no era el descubrimiento de que ella también lo quería, aunque eso estaba ahí, con todo su peso. Lo que estaba procesando era algo más difícil, más íntimo, más difícil de sostener. Era la comprensión de que nadie le había robado nada. Mateo no había llegado y arrebatado algo que era de Rodrigo. Valentina no había tomado una decisión ciega ni había ignorado algo que estaba frente a ella. Todo lo contrario, ella había visto, siempre había visto, y había esperado con una paciencia que él nunca supo, ni sospechó, ni mereció en la práctica porque nunca le dio razón alguna para seguir esperando. El silencio de Rodrigo no había sido neutralidad, había sido una respuesta, y la respuesta había sido no, no porque él no quisiera, sino porque el miedo había hablado tan fuerte, durante tanto tiempo, que desde afuera era imposible distinguirlo del desinterés. Lo que él había llamado protección era en realidad el costo que ella había pagado. Lo que él había vivido como una carga privada era en realidad una decisión que la afectaba a ella directamente, una decisión que ella había tenido que aceptar sin haber sido consultada, sin haber recibido siquiera la honestidad de saber que existía algo que decidir. Rodrigo se levantó, caminó hasta la ventana, miró la calle sin ver nada en particular. Daniel, detrás de él, dijo en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Y Rodrigo tardó en responder porque la pregunta tenía una respuesta superficial y una respuesta verdadera,
y la verdadera era la más difícil que había tenido que formular en su vida. La respuesta superficial eran ir a hablar con Valentina, contarle lo de Mateo, decirle finalmente todo lo que nunca dijo. La respuesta verdadera era no sé si tengo derecho, no sé si llegar ahora, con esta información, con esta urgencia que nació de los celos y no de la valentía, es un acto de amor o un acto de desesperación disfrazada de amor. No sé si lo que quiero es su felicidad o simplemente no quiero seguir perdiendo. No dijo nada de eso en voz alta, pero Daniel lo conocía suficientemente bien para leer el silencio. Ve de todas formas, le dijo su hermano, pero ve sabiendo quién eres cuando llegas. Rodrigo asintió, se puso el abrigo, y salió al tipo de noche que uno recuerda para siempre, no porque sea extraordinaria, sino porque es la noche antes de que todo cambie de forma permanente. Lo que no sabía todavía era que cuando llegara a la puerta de Valentina, la historia ya habría dado otro giro que ninguno de los dos había calculado, y que la conversación que él había ensayado durante días estaba a punto de volverse completamente innecesaria, por razones que lo dejarían sin el guión que había preparado y sin otro para reemplazarlo, solo con la verdad, cruda, tardía, y más necesaria que nunca. Hay finales que no se parecen a ningún final que uno haya imaginado, no tienen la forma que las historias nos enseñan a esperar. No hay un momento donde todo encaja con precisión, donde el dolor se convierte de repente en claridad y la claridad en algo que se siente completo. Los finales reales son más extraños que eso, son más silenciosos, y a veces, lo más honesto que puede decirse de ellos es que duelen exactamente como tienen que doler, ni más ni menos, y que ese dolor tiene una forma que uno aprende a reconocer con el tiempo como la forma de algo verdadero. Rodrigo tardó varios días en llamarla, después de enterarse de que ella ya sabía, no porque no tuviera cosas que decir. Las tenía, las había tenido durante 3 años guardadas en un lugar tan hondo que a veces dudaba de si seguían ahí, sino porque por primera vez en su vida adulta, Rodrigo estaba frente a un momento que no podía resolver siendo útil, siendo discreto, siendo el hombre que llega cuando lo necesitan y desaparece cuando no hace falta. Este momento no tenía un rol asignado, este momento le pedía simplemente que fuera él, sin red de protección, sin la distancia cómoda que siempre había puesto entre lo que sentía y lo que mostraba, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando finalmente fue al teatro, era una noche de ensayo como tantas otras. Valentina ya estaba ahí cuando él llegó, coordinando los últimos detalles con el director antes de que comenzara la sesión. Rodrigo ocupó su lugar en la cabina de sonido, encendió los equipos, verificó los niveles, todo igual que siempre, todo completamente diferente a siempre. Trabajaron durante horas sin hablar de nada que no fuera el trabajo, y había algo extraño en ese silencio compartido. Algo que no era incomodidad, sino más bien la conciencia mutua de que lo que tenían que decirse no cabía en los márgenes de una noche de ensayo, que necesitaba su propio espacio, su propio aire, su propia luz. Cuando el último actor salió y el director apagó las luces del escenario principal, quedó solo la luz tenue de los pasillos laterales. Rodrigo estaba terminando de guardar los cables cuando escuchó los pasos de Valentina acercarse a la cabina. No subió, se quedó de pie en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, no de manera defensiva sino de la manera en que uno se abraza a sí mismo cuando hace frío por dentro. Rodrigo bajó, se quedaron de pie en el pasillo lateral del teatro, ese corredor angosto que olía a madera vieja y a pintura de utilería, que los había visto hablar cientos de veces de cosas sin importancia y algunas veces de cosas que importaban mucho, y durante un momento, ninguno de los dos habló. Fue Valentina quien empezó, con esa forma suya de decir las cosas difíciles sin adorno, sin dramatismo, como si la única forma de respetar la verdad fuera entregarla limpia. Le dijo que siempre supo, no todo, no los detalles, pero sí lo esencial, que había momentos en que miraba a Rodrigo y veía algo en el que él nunca le nombraba,
y que durante un tiempo esperó que lo nombrara, que hubo una época en que llegaba al teatro con algo parecido a la esperanza de que ese día fuera diferente, de que él dijera algo que cambiara la dirección de todo, que esa espera, con el tiempo, se fue volviendo más silenciosa, y después más cansada, y después simplemente se transformó en otra cosa, en la aceptación de que Rodrigo era quien era, y que amarlo también significaba aceptar sus límites, incluso cuando esos límites dolían, y entonces conoció a Mateo, y Mateo llegó sin titubeos, sin distancias calculadas, sin la sensación de que había que esperar a que se diera permiso para estar, y ella, que llevaba tiempo cansada de esperar sin saber muy bien qué estaba esperando, dijo que sí, no porque Mateo fuera perfecto, sino porque elegirla de manera directa era algo que ella necesitaba sentir aunque fuera una vez. Rodrigo la escuchó, completamente, sin interrumpir, sin buscar el momento para defenderse o para explicarse, y cuando ella terminó, él sintió algo que no esperaba sentir, no alivio, no rabia, sino una especie de reconocimiento doloroso, como cuando uno finalmente ve en un espejo una imagen que ya sabía que existía pero había evitado mirar directamente. Entonces habló, no lo planeó, no tuvo un discurso preparado. Las palabras llegaron de la manera en que llegan las cosas verdaderas, sin orden perfecto pero con un peso que no necesitaba estructura para sostenerse. Le dijo que la quería. Le dijo que la había querido desde mucho antes de tener el vocabulario para nombrarlo. Le dijo que cada consejo que le había dado sobre otros hombres lo había dicho desde un lugar que ahora reconocía como una contradicción dolorosa, que era simultáneamente honesto en querer su felicidad y deshonesto en ocultarle que él también quería ser parte de ella. Le dijo que el miedo no era una excusa sino una explicación, y que entendía perfectamente la diferencia entre las dos cosas. Le dijo que lo sentía, no de manera general, sino específicamente lo sentía por cada noche que llegó a su casa después de escucharla hablar de otro hombre y se quedó en silencio frente a la ventana con el café enfriándose. Lo sentía por cada momento en que tuvo la oportunidad de ser honesto y eligió ser cómodo. Cuando terminó, el teatro estaba completamente en silencio. Valentina lo miró durante un momento largo, y después hizo algo que Rodrigo no anticipó, algo que fue más honesto y más doloroso que cualquier respuesta que hubiera podido imaginar. Le tomó la mano, con suavidad, sin urgencia, sin el gesto romántico de las películas. Lo tomó de la mano como toma la mano alguien que quiere decirte que te ve, que te ha visto siempre, y que precisamente porque te ve sabe que lo que está pasando no tiene el final que los dos en algún lugar habrían querido. Y lloró, no fue un llanto dramático, fueron lágrimas silenciosas, de esas que llegan cuando el cuerpo ya no puede sostener algo que la mente ha cargado durante demasiado tiempo. Rodrigo entendió, sin que ella lo dijera con palabras, que no estaba llorando por amor tardío, estaba llorando por todo lo que fue posible en algún momento y ya no lo era, estaba llorando de duelo, por una versión de su historia que existió como potencial durante 3 años y nunca tuvo la oportunidad de volverse real. Él no lloró en ese momento, lloraría después, solo, en su carro, con la frente apoyada en el volante y el estacionamiento del teatro completamente vacío afuera, pero en ese momento simplemente sostuvo su mano, en ese pasillo angosto que olía a madera y a pintura, y dejó que el silencio dijera lo que ninguno de los dos tenía palabras suficientes para terminar de decir. Valentina no volvió con él, y él no se lo pidió. Lo que ella sí hizo, en los días que siguieron, fue tomar una decisión que no tenía nada que ver con Rodrigo y todo que ver con ella misma. Pidió el divorcio, no porque aquella conversación en el teatro le hubiera dado una alternativa, sino porque esa conversación le había devuelto algo más importante que una alternativa, le devolvió la claridad de lo que ella valía, de lo que merecía, de lo que nunca debería haber aceptado negociar. La conversación con Rodrigo, con toda su tardanza y todo su dolor,
Le recordó que existía una versión de ella misma que merecía ser elegida sin condiciones y cuidada sin ausencias. Y esa versión no era compatible con lo que Mateo le había ofrecido. Rodrigo se enteró por un mensaje breve, semanas después. No le preguntó detalles. Solo respondió con 3 palabras: estoy aquí siempre, y lo decía en serio, pero de una manera diferente a como lo había dicho siempre antes, ya no desde el lugar del hombre que ocupa el espacio del amor sin nombrarlo, desde el lugar más honesto y más humilde, de alguien que quiere bien a una persona y entiende que querer bien a veces significa soltar. Los meses que siguieron fueron los más extraños de la vida de Rodrigo, no porque fueran terribles, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía un rol que desempeñar. No era el amigo perfecto de nadie, no estaba gestionando un sentimiento desde la distancia segura, estaba simplemente ahí, en su propio apartamento, en su propio trabajo, en su propia vida, sin la estructura que había construido alrededor de otra persona para no tener que construirla alrededor de sí mismo. Y eso, descubrió, era más difícil y más necesario que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Volvió a leer, volvió a caminar por las noches sin un destino específico. Habló con su hermano de cosas reales por primera vez en años. Empezó, despacio y torpemente, a aprender el idioma de sus propias emociones sin traducirlas de inmediato a utilidad para alguien más. No fue un proceso bonito, no tuvo momentos de revelación cinematográfica, fue lento, y a veces aburrido, y a veces doloroso de maneras menores que no tenían nombre dramático pero pesaban de todas formas. Pero era real, por primera vez en mucho tiempo, lo que estaba viviendo era completamente, honestamente real. La noche en que volvió al teatro para su primer ensayo de la nueva temporada, el espacio estaba lleno de caras nuevas, nuevo elenco, nueva producción, nueva coordinadora de producción que llegó al teatro con una carpeta bajo el brazo buscando al responsable de sonido. Alguien le señaló a Rodrigo. Ella caminó hacia donde él estaba ajustando unos cables en el lateral del escenario.